Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, estamos en el Teatro Presidente Alvear, como ocurre todos los viernes con mucha gente hoy. Antes de comenzar el programa, me voy a hacer auspiciar a lo ancho y a lo alto. Muy bien. Auspician este programa Medicorp Argentina en medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina 815-1277. Casa América, el hogar de la música. Casa América y Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Estaba observando la tertulia, el tercer piso del Teatro Alvear, que queda allá, hay incluso... ¡Epa! Hay algunas constelaciones por ahí. Sí, ¿cómo no? Y llueve, tertulia no se mueve, muy bien. Bueno, hablaremos hoy de un triángulo amoroso, quizá el más célebre de la historia. Los triángulos amorosos son siempre gratos. A ama B, pero B ama C, en fin. Yo en general prefiero los polígonos, digamos, los polígonos irregulares. O también los poliedros, ya dándole 3 dimensiones a la metáfora, ¿no? Eso es lo que se llama un perverso polimorfo. Sí. He aquí un icosaedro sentimental, que es un buen nombre para una telenovela. Icosaedro sentimental. Próximamente en este canal, Con la actuación de Soledad Silveira, Gustavo Garzón Ana María Picchio y Pablo Brichda. No, más. Y que ver, si es un icosaedro tiene que haber no menos de 20 actores, Cuando menos. mostrándonos todas sus facetas. ¿Cómo no? Ya voy. Después. Bueno, este triángulo, por un lado, y nunca mejor dicho esto, lo protagonizaba Julio César. Julio César. Bueno, estamos en condiciones de continuar. Bien. Julio César, personaje primero. Julio César, un verdadero, un hombre impar. Ya cuando era chico, era terrible. Sila, que lo conoció de muchacho, ya se lo quería sacar de encima y lo quiso exiliar de Roma. Lo inscribió en una de sus listas, Sila solía hacer listas negras, y después lo convencieron de que no lo exiliara. Y dijo, bueno, yo voy a hacer lo que ustedes quieren, pero este tipo nos dará más problemas que 1000 Marios. Y se refería a Mario el enemigo de Sila, ¿no? Cierta vez, siendo muy joven, fue capturado por los piratas y le dijeron que iban a pedir un rescate de 20 talentos, los piratas. Le dijeron, mira César, por vos vamos a pedir 20 talentos. Mira, dice, yo te voy a dar 50. Te voy a dar 50, pero juro que cuando esté libre os haré pagar por esto. Y efectivamente, una vez libre, capturó a los piratas que lo habían secuestrado y los hizo ahorcar. Cierta vez dicen que pasó frente a la estatua de Alejandro Magno y lloró porque decía, este muchacho a mi edad se había conquistado la mitad del mundo. Pero empieza a brillar la estrella de César. Vienen las guerras civiles, vienen las de las Galias, y César volvió los ojos al mundo que rodeaba a Roma y empezó a incorporar territorios que Roma no poseía. Y lo hacía tan rápido que le cupo decir aquella frase que todos conocen, veni, vidi, vinci, vine, viven, sí, que vaya a saber si dijo. Pero lo que sí hizo fue incorporar nuevas provincias a Roma. Roma se engrandeció, pero conforme crecían sus territorios, crecían sus necesidades. Era muy difícil conseguir trigo. Y el trigo en aquella época estaba en Egipto. El gran productor de trigo era Egipto. Y cada vez que había un conflicto en Egipto, si me permiten la involuntaria asonancia, faltaba pan en Roma. Y ya se sabe cómo es la falta de Marruecos, suele generar serios disturbios. Y entonces se le ocurrió a César que la mejor manera de asegurarse el trigo de Egipto era conquistando el Egipto. Y así lo hizo. Egipto en ese momento estaba gobernado por una reina, una jovencita, Cleopatra,
No egipcia. No egipcia, desde luego griega. Los Ptolomeos eran descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, no eran egipcios. Pero desde luego, la demasiada permanencia en aquellas tierras los había contagiado de algunas costumbres egipcias, entre las que figuraba, por ejemplo, la del incesto, la de casarse los reyes con sus hermanos, cosa que precisamente había hecho Cleopatra por 2 veces. Primero se había casado con su hermano, Ptolomeo XII, y después con otro hermano que también se llamaba Ptolomeo, pero 13. Y después reinó ella. El incesto era ritual y obligatorio, y esa era una costumbre egipcia y no griega. Al llegar César a Egipto, Cleopatra había desaparecido, no se sabía dónde estaba, se suponía que había huido a alguna parte. Y un día le avisan a César que viene un sirviente de Cleopatra, un mensajero, un señor Apolodoro. Dice, jefe, ahí viene un tipo, dice Apolodoro, que le viene a traer una alfombra de regalo. Efectivamente viene Apolodoro con la alfombra al hombro, si me permite la involuntaria aliteración. La desenrolla ante los ojos de César y adentro de la alfombra estaba Cleopatra, hermano. Supongamos, total, no nos cuesta nada, que desnuda. Cuesta la misma guita. Y César, cuando lo vio ahí, dijo, ajá, dice, así que esta había sido la famosa alfombra. Bueno, ave César, soy Cleopatra, le dijo la joven mujer. Era bella, morena, algunos dicen que se tenía de rojo, ojos muy brillantes. Bueno, algunos dicen que su hermosura era relativa, esto lo dice Plutarco, que no la quería mucho. Dice que tenía nariz aguileña, pechos menudos y cónicos. Era medio Plutarco. Sí. Tez morena. Su belleza no era asombrosa, pero sabía escuchar, dice Plutarco. Y fueron amantes esa noche, César y Cleopatra. Ahora Julio César debía volver a Roma. ¿Cómo hacerlo sin ella? Julio César estaba casado, una chica Pompeya, que en cierta ocasión tuvo un pequeño malentendido con un señor Clodio, y ahí fue donde César se enojó y dijo aquella famosa frase, quién sabe si la dijo, que la mujer del César no bastaba con que fuera inocente, sino que además debía parecerlo. César se la lleva, Cleopatra, a Roma, qué tanto ni qué tanto, y la instala en un cotorro a todo lujo. Tengo un cotorro, hay que ver cómo tengo mi cotorro. Roma en ese entonces era una república, pero ciertas costumbres ya empezaban a orientalizarse. Catón era un gran enemigo de Julio César, que decía que empleaba Julio César su tiempo en estudiar el modo de arruinar la república. Ante la llegada de Cleopatra, Roma se divide en 2 bandos. Los que están a favor de Cleopatra, oh, qué buena que está esa mina, qué sé yo, y los que están en contra, mira qué loca torranta, qué sé yo. Ambos tenían razón, a lo mejor. Sí, seguramente. Ya se declaró esta rola. Claro. César tuvo que abandonarla a Cleopatra para combatir en España. Cleopatra se queda sola en Roma, ahí sufre el ataque de muchos enemigos, pero Roma ya empezaba, además de a orientalizarse, a corromperse. Viene César, a principios del 45, y en una pequeña reunión que hubo en la casa, le presenta a Cleopatra a un muchacho, un tipo guapo de 38 años, alto, atlético, buen pelo, sentido del humor, buen orador. Se llamaba Marco Antonio. Y bueno, se conocieron, hola, ¿qué tal? Nada más. Marco Antonio era un antiguo enemigo de César que después se había convertido en propagandista suyo. Propagandista es una palabra que no tiene sentido en aquella época. Propaganda, un día lo diremos, y esta es otra de las palabras. Sí. Es una convención de cardenales, pues diremos por qué. Marco Antonio quería que César fuera emperador. César, quién sabe, a lo mejor también, porque andaba en carros alejandrinos, organizaba juegos, aparecía su cara en las monedas, se sentaba en la silla curul, tenía laureles de oro, había inventado el nuevo calendario, justamente en el año 46, en ese año. En el año anterior, ya que los años en aquel entonces
iban de adelante para atrás. No era así. Bien. Pero yo cuando era chico me creía que era así. Por ejemplo, que César terminaba el año 46, después venía el 45. Y la gente cumplía años hacia atrás, incluso. Cumplía años hacia atrás. No era así. Bien, inventa el calendario. Quiero decir, ya hemos hablado mucho de eso. Trae del Egipto, además de una mina fenómena, trae la idea que tenían los sacerdotes de Om acerca de un calendario mucho más exacto que el que utilizaban los romanos. Calendario que se iba atrasando porque era un calendario de 365 días y ustedes saben que el Sol no tiene demasiada idea de las conveniencias civiles y entonces da vuelta, cumple un año con cierto atraso y quiere decir que cada 4 años sobra un día y así. Convengamos, Alejandro, que aparte de la intención heliocéntrica de este programa, también la Tierra es la que suele dar vueltas. El Sol, sí, pero en este caso estamos... Estamos del lado del Sol en este programa. No, en este caso estamos en el año 46, claro. Cuando todavía el señor Copérnico... Y además, siendo Cleopatra de la familia Ptolomeo, bueno será rendir honores al sistema tolemaico, justamente aquel que declaraba que era el Sol, el que daba vueltas. Y sin embargo, aparte tiene más que ver con el sentido común, Alejandro. Además, sí, yo quiero que le diga una cosa a ese tipo Galileo. No me gusta. Nunca me gustó. Bueno, el caso es que en ese entonces el año estaba atrasadísimo. Por ejemplo, venía el 21 de septiembre, todos iban a festejar la primavera y hacía un frío, igual que ahora. Y empezaban los primeros fríos, estaba todo atrasado. César resuelve esto, pone un mes intercalar, el Mercidonio, a punto que Cicerón, burlándose, le dice: mañana Lira saldrá en el cielo por orden de César, por orden de Julio César. Bueno, pero a César le va mal. Hay una conspiración contra él, vienen los idus de Mars, ustedes ya saben, y advierten a César: mirá, César, que te la van a dar caldosa. Así le dijeron. Sí, tenía unos amigos un poco lufas que le dijeron: mirá, te vas a comer un garrón, etc. Y César dijo: mejor morir de una vez que vivir temiendo la muerte. Y entonces concurrió al Senado, donde se suponía que no debía concurrir, y dijo también, quién sabe si lo dijo, pero esta me gusta más que todas: qué muerte más hermosa que la menos esperada. Y recuerdo también a Conrado Nale-Roxlo, en un pequeño poema que se llama, creo, La sorpresa, dijo: sorpréndame la vida, Señor, nunca me des lo que te pida. Y pide una muerte tal que dice: comprenda el alma que un paso atrás se le quedó la vida. Cuando uno quiere acordar ya se ha muerto. Bueno, efectivamente se la dan caldosa a Julio César en los idus de marzo. Cleopatra se queda sola, en su cotorrito. Pero, como los vecinos ya empezaron mientras estaba César nada, pero ya le empezaron a negar el saludo, a tratar mal, se las tomó, volvió a Egipto. Y se puso a salvo, y hizo muy bien, porque asume un triunvirato en Roma, como todos saben, estaba integrado por Juan José Paso, Juan Larrea y Manuel de Zarratea. No, el triunvirato era Octavio, que después fue Augusto, Marco Lépido y Marco Antonio, aquel muchacho que le habían presentado. Pero bueno, se fue. Recuerdo una anécdota de César que hemos contado hace poco, pero vale la pena. Dice que cada vez que entraba a una ciudad nueva, hacía gritar a los pregoneros lo siguiente: encerrad a vuestras mujeres, que ha llegado el divino calvo, marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos, porque habrá de saberse que el César navegaba a vela y a vapor. Bueno, pero la tenemos a Cleopatra otra vez en Egipto. Marco Antonio, integrante del triunvirato, se manda un viajecito por Asia Menor
y le pide a Cleopatra, por medio de unos emisarios, que se reúna por favor con él en Tarso, la ciudad donde nació San Pablo. Saulo. Y viene, la mina acude, y se presenta en una embarcación con remos de plata, esclavas, una orquesta típica de... Tocaba ahí Leonardo Federico y... Muy bien, había muchachos impúberes que la abanicaban. Parecía el crucero del amor. Sí, otra, reíste. Y se le presenta, dice, hola, dice, ¿qué tal? Y lo invita a morfar a Marco Antonio. Marco Antonio entonces tenía 42 años y la mina 29. Ajá. Una buena edad para los dos. ¿Cómo? Buena diferencia. Y en la comida surge la famosa apuesta. Cleopatra le dice que lo va a invitar a una cena que va a costar 10 millones de sestercios. Y él no le cree, dice, no se puede gastar tanta guita en una cena. ¿A que sí?, dice Cleopatra. Y toma una perla, la disuelve en cierto vinagre y se toma el vinagre. ¿Y si quieres que siga? No, dijo Marco Antonio, que era muy ahorrativo. Te doy la apuesta por ganada. Bueno, se hacen amantes, que embromar. Pero a Marco Antonio le empieza a ir mal, tiene unas batallas desfavorables con los partos, si me permite. Sí, claro. Perdió, pero sin embargo celebró un triunfo en la Alejandría como si hubiera ganado. Se enamora de Cleopatra perdidamente, se divorcia de su esposa, cambia el testamento, una ruptura terrible. Deja a los hijos que tenía con su mujer en la vía, y Octavio en Roma lee ese testamento y dice, un momento, esto lo arreglo yo, no lo voy a permitir. Y declaró la guerra a Cleopatra y avanza con sus tropas. Manda la flota de Agripa y se encuentra con las tropas de Marco Antonio en Actium. Hay una gigantesca batalla naval. En cierto momento hay unas naves que se retiran. Alguien le dice a Marco Antonio que es Cleopatra que se va. Él cree en la traición de Cleopatra, otros le dicen que Cleopatra ha muerto, y Marco Antonio, casi abandonando la batalla, se clava un puñal en el pecho. Ya moribundo dicen que se hizo trasladar a Alejandría para morir con Cleopatra, pero no fue así. Octavio siguió persiguiendo a Cleopatra hasta Alejandría. Cleopatra trató de seducirlo, como había hecho ya con Marco Antonio y con Julio César, pero Octavio era otra clase de tipo. Iba a ser el primer emperador romano, Augusto. La toma prisionera y al ver que la privaban de su libertad, es fama que tomó una cesta de higos donde había un áspid, que es una especie de viborita venenosa, se hizo picar y murió. Dicen algunos que está enterrada con Marco Antonio, yo no estoy seguro de esto. Dicen otros también que en uno de sus primeros encuentros, Marco Antonio, queriendo saber qué clase de mujer era, consultó con el médico personal de Cleopatra, toda vez que muchos le decían que era una mujer insaciable. Y el médico le dijo, efectivamente así es. Hubo una noche en donde se hizo amar por 118 hombres en Alejandría. Inclusive el médico. Lo cual no habla muy bien, dije yo una vez, de los hombres de Alejandría. Vamos. ¿Cómo te va? Hasta luego. 118 minutos. Pero, si bien se mira, este no fue un triángulo, porque no se cerró el triángulo. En realidad, primero, sucesivamente, fue amante Cleopatra de Julio César y de Marco Antonio. Me pregunto a quién dedicar la recordación de estos amores sucesivos y de estos personajes tan especiales. Es menester aclarar, Alejandro, antes de empezar con la dedicatoria, que este programa es, como hemos dicho tantas veces, un programa dedicado a la mujer. No solo a la mujer argentina. Este programa en realidad es Buenas tardes, mucho gusto. Exactamente. Ante todo, buenas tardes, señor.
Respecto del gusto por las mujeres, que es mucho, efectivamente. El gusto. También. También. En el caso de... Sí. Debemos decir entonces que quizás pueda haber cierta impresión que sobrevuele a la audiencia de este programa respecto de aquellas convicciones que sostenemos quienes hacemos este programa sobre las mujeres. Y es probable que la gente se confunda, que piense que nosotros solemos preferir a cierto tipo de mujeres sumisas que entregan su destino en pro del de un hombre. Pues no, más odiamos a esas mujeres. Odiamos a ese tipo de mujeres. Y es más, si reivindicamos algún tipo de mujer, es justamente aquel tipo, no aquel tipo, sino aquel tipo de mujer, quiero decir, ella tipa, exactamente, que construye su destino más allá de los eventuales cruces que tenga con los señores, muchos o pocos con los que se cruza en su vida. Esto es, personas, mujeres, personajes femeninos, que no necesitan vampirizar a nadie para construir su propia historia, su propio destino. En este sentido nos gusta Cleopatra, sobre todo por la confusión de suponer que ella se cruzó con estos personajes tratando de construir algún tipo de futuro, cuando en realidad su futuro estaba sellado desde el comienzo por ser una soberana extranjera en una patria que durante siglos siguió tratando de preservar su identidad. Nos gusta también alguna muchacha nacida en la Martinica, que llevaba como apellido Beauharnais. Nos gusta también, exactamente, nos gusta también alguna muchacha sin marido, sin otro apellido que el que pudo cargar de algún origen incierto. Nos gusta sobre todo una muchacha que supo, pese a tener un apellido ilustre como pocos en la historia de la patria, ser reconocida simplemente por su nombre. Digo, esas mujeres, porque al cabo de la historia de los hombres y de la historia de las comunidades, del resto de esas personas que viven vampirizando otros destinos, no queda ninguna. Y cuando uno piensa en esa mujer, una cualquiera, una mujer incomparable, a veces una cualquiera, que sí supo construir su destino, al margen de que uno pueda haberla odiado finalmente, uno piensa que como ella, y usted sabe que estoy pensando en una mujer de la patria y quizás en alguna otra, no habrá ninguna. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, y ninguna es la canción que canta para las Cleopatras de este mundo. Horacio Molina.